Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí, sí, Ah, sí te escuchamos. cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan, porque mi internet luego falla. Pero bueno, No, no, yo te avisaría. Adelante. pues bueno, voy a explicar VIH y SIDA. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a empezar con su etiología, ¿no? Pues el VIH pues es un virus ARN de doble hélice, un retrovirus específicamente miembro de la familia Retroviridae y del género lentivirus. En general, los retrovirus tienen la característica de que su genoma es ARN y pues este va a ser transcrito, ¿no? Como recordaremos. Y pues esta transcripción va a ser gracias a unas enzimas, específicamente la transcriptasa inversa, que más adelante explicaré un poco más de ellas. En general existen dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el más frecuente en todo el mundo y pues este se divide en tres grupos, M, O y N, que el grupo M es el más frecuente y es el causante de la pandemia global. Este grupo M pues se subdivide en 11 subtipos que van desde la A a la K, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. El subtipo B es uno más especial porque, bueno, se considera que este está más presente en regiones donde la transmisión es por contacto homosexual o por las drogas inyectadas, como por ejemplo suele ser en América del Norte, América del Sur, entre otros lugares. Mientras que los demás subtipos, como por ejemplo el subtipo A, C y D, pues se encuentra más en regiones donde la transmisión es por contacto heterosexual, como en África subsahariana. Y el VIH-2 pues se localiza principalmente igual en África subsahariana y en la India, que más adelante veré un poco más de ello. Siguiente. A ver, creo que puedo. Bien, ahora en cuanto a su estructura. Pues la estructura entre el VIH-1 y el VIH-2 pues va a diferir en un aproximadamente 55%, principalmente en sus glucoproteínas, y van a ser antigénicamente opuestos. Tiene una morfología esférica y va a tener una bicapa lipídica que va a actuar como la envoltura. Tiene un diámetro aproximado de 100 a 120 nanómetros y pues tiene ese centro cónico, como se puede apreciar en la imagen, o piriforme, que es la cápside. Y pues dentro va a tener el núcleo de ARN que será en sentido positivo. De hecho, también aquí, que va a ser muy importante, aquí podemos notar algunas enzimas que van a actuar, van a ayudar a la infección del VIH, como la integrasa, la transcriptasa inversa y la proteasa, que más adelante también explicaré un poco más. También algo que sí es importante de notar son estas dos glucoproteínas en especial, la GP120 y la GP41, que van a ser las principales que van a actuar en la infección de VIH. Y bueno, más adelante voy a explicar un poco más. En cuanto a lo que es el genoma, pues va a ser una ARN, como ya mencioné, de doble hélice y va a tener un tamaño aproximado de 16 kb. Y va a codificar para 16 proteínas que van a permitir al VIH infectar a las células del sistema inmune. Consta de tres regiones principales, GAG, POL y M. GAG y M pues van a sintetizar las proteínas estructurales que se encuentran aquí, y mientras que POL se va a encargar de sintetizar las enzimas virales, como es la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. También van a existir 6 genes accesorios, TAT y REP, que van a codificar para proteínas con funciones reguladoras y estas tres. En total van a compartir tanto el VIH-1 y el VIH-2 estas 5 genes, pero van a tener diferencia un gen. El VPU va a ser característico de VIH-1 y VPX va a ser característico de VIH-2. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a empezar con la etiopatogenia. Hay que entender primero que nada que pues el propósito principal del VIH, el más importante, pues va a atacar al sistema inmune, específicamente a los linfocitos CD4 activados. Y pues esto pues a la larga va a causar que pues estas células vayan a disminuir, ¿no? Por distintos factores, entre ellos pues su propia autodestrucción, la apoptosis o la disminución de la producción. Hay que entender también que a pesar de que su principal objetivo van a ser los linfocitos TCD4, también van a poder infectar casi cualquier tipo de células, pero van a tener afinidad sobre todo en los macrófagos y a los linfocitos TCD4. Esto pues se va a deber a los receptores que tienen en su membrana, en este caso el CD4, que lo comparten tanto los macrófagos y los linfocitos TCD4. Pero también van a tener cada uno otro receptor de quimiosinas que va a ser característico de cada uno de ellos. El CCR5 para el caso de los macrófagos, como se ve en la imagen,
y el CXCR4, como se ve en la imagen, en los linfocitos TCD4. También es importante mencionar que cuando ocurre la infección o cuando ocurre la infección temprana, el VIH va a tener como cierta afinidad mayor, sobre todo a los macrófagos. Ya posteriormente en la infección tardía, pues esa afinidad va a cambiar por los linfocitos TCD4. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va a empezar todo este proceso? Pues obviamente el VIH primero tiene que llegar a la célula. Para eso, pues tiene que juntarse. Para ello va a utilizar la proteína o glucoproteína GP120 que les mencioné hace un ratito, que esta lo que va a pasar es se va a unir a los receptores y después va a actuar la proteína GP41 que una vez que ya esté unido va a provocar la fusión. Siguiente, por favor, tengo una imagen aquí. Y pues aquí está, en este caso es un linfocito TCD4, donde aquí está el VIH y aquí están actuando las dos glucoproteínas. Primero la GP120 se une por afinidad a ambos receptores y pues ya el GP41 va a provocar que pues pueda permitir esta fusión de la membrana y pueda entrar todo el contenido viral. Siguiente, por favor. Bien, una vez que ya está dentro, pues bueno, como ya mencioné, se introduce en el citoplasma y pues libera todo su contenido de ARN viral y las enzimas virales que son las que van a ayudar a que pues pueda integrarse a la célula. El primer paso pues lo va a hacer gracias a la transcriptasa inversa que como su nombre lo indica, pues va a iniciar la transcripción. Como normalmente la transcripción es de ADN a ARN, pues en este caso es al revés, por eso se llama transcriptasa inversa. Y pues el resultado final es que va a producir una copia de ADN viral a partir pues de esta cadena de ARN. Siguiente, por favor. El siguiente paso va a ser ahora gracias a la otra enzima que es la integrasa. Como su nombre lo indica, pues va a integrar esta cadena de ADN viral que ya se había sintetizado y la va a integrar hacia el núcleo, hacia el genoma celular. Siguiente, por favor. Bien, ya una vez que pues ya está dentro o introducido el ADN viral dentro del núcleo del genoma, pues ahora va a actuar, bueno, va a empezar a sintetizar las proteínas, como por ejemplo, si los linfocitos TCD4 ante un estímulo comienzan a sintetizar proteínas, pues esta parte del ADN también va a empezar a sintetizar las proteínas virales y bueno, va a comenzar el proceso de transcripción que después se va a traducir en estas proteínas virales. Siguiente, por favor. Y aquí pues va a actuar la última enzima una de las tres principales enzimas virales que pues va a ser las proteasas. Como ya sabemos pues se van a encargar de cortar, empalmar y van a reorganizar estas proteínas, ¿no? Y pues van a formar estos bueno, estos virus inmaduros que bueno, cuando ya se consideran maduros es cuando ya van a salir de la célula por el proceso de gemación, se van a unir y a la membrana plasmática de la célula y pues digamos que van a agarrar esa parte y pues van a irse para infectar hacia otras células. Siguiente, por favor. Digamos que es el proceso básico de infección, pero también hay otras formas y otros datos que hay que saber. Como ya mencioné antes, pues también hay otras células que pueden expresar receptores CD4, digamos que son como más inespecíficos, como pueden ser los monocitos, los linfocitos TCD4, pero en reposo y algunas células dendríticas. Y también se ha demostrado que hay algunas células que aunque no tienen estos receptores CD4 ni de quimiosinas, también pueden llegar a infectar el VIH. Un ejemplo de estos son los astrocitos y las células epiteliales renales, que una vez que, como que están infectadas, pues provocan o promueven la patogénesis, en este caso el trastorno neurocognitivo asociado a VIH de los astrocitos y a la nefropatía asociada por VIH en las células renales. También la cantidad de VIH pues se va a elevar de forma importante en las primeras semanas, pero después, bueno, por esta misma razón va a haber una disminución de las células T, pero va a llegar a un punto en donde digamos que esta reducción de los linfocitos TCD4 ya no va a ser tan pronunciada y va a parar y digamos que se va a recuperar un poco, no como si antes de la infección, no como cuando estuvo sano, pero sí va a aumentar y la carga viral va a disminuir. A esta parte pues se le va a llamar el set point o el punto de equilibrio. Pues este va a ser un estado constante y digamos que es gracias a esto que como veremos más adelante, pues muchos pacientes con VIH pues pueden pasar en promedio 7 a 10 años y pueden pasar perfectamente asintomáticos o sin alguna infección o alguna infección oportunista, que más adelante mencionaré. Esta parte que puse en rojo es importante recordarla para para la parte de diagnóstico, ya que los anticuerpos pues van a aparecer aproximadamente de 2 a 3 meses o 8 a 12 semanas después de la infección.
Pero incluso así, pues estos propios anticuerpos no generan un efecto benéfico para el paciente. Siguiente, por favor. Bien, voy a hablar, no voy a meterme tanto en detalle, pero voy a hablar acerca de la transmisión del VIH, ¿no? Normalmente se divide en tres principales, en la sexual, en la perinatal y pues en la sanguínea, ¿no? Como ya sabemos, pues la principal forma de transmisión de VIH es de la forma sexual. Puede ser tanto vaginal, anal u oral, sobre todo pues es cuando es en una protección con una persona infectada o que no tiene tratamiento antirretroviral. De estas tres prácticas sexuales, la de mayor riesgo es el sexo anal receptivo, mientras que la que de menor probabilidad hay es la oral. Sobre todo, pues porque en la oral necesitan ciertas condiciones para que se considere un verdadero factor de riesgo, ¿no? Sobre todo como por ejemplo si la persona en cuestión pudiese tener alguna herida o alguna llaga en la boca, pues eso podría provocar que pueda infiltrarse el virus. La sanguínea pues puede ser por varias razones, principalmente se da por el consumo de drogas que tienen VIH y pues constantemente comparten este tipo de agujas. Que de hecho leí que desde las agujas era más probable o era más riesgoso cuando la aguja era hueca. Cuando la aguja era sólida o era una hoja de bisturí, por ejemplo, en el caso del área de médico, es más probable que te dé otro tipo de infecciones a VIH, ¿no? Como por ejemplo hepatitis. También otro tipo de transmisión sanguínea, pues es esta misma, ¿no? Por transfusión sanguínea que de una persona infectada. Y bueno, la exposición puede ser prenatal o perinatal, que es la tercera más importante. De la perinatal, pues varía, la verdad, en porcentajes de riesgo. Leí que variaba entre un 11 y 50%, pero era por distintos factores, ¿no? Esto iba a depender de la virulencia del VIH, pues de las características obstétricas de la paciente, también si la paciente en cuestión está bajo tratamiento antirretroviral. Normalmente en estos casos, cuando va a tener el bebé y se sabe que la paciente tiene VIH, pues realmente si se sigue el tratamiento adecuado, el bebé va a nacer perfectamente y sin riesgo alguno de contagio. Pero para esto pues necesita que la paciente debe en cuestión tomar su tratamiento antirretroviral y leí que tenía que programarse una cesárea a las 38 semanas y sí o sí tenía que ser antes de que empezaran las contracciones y labor de parto. Y bueno, hay ciertos líquidos corporales que son altamente infecciosos, que son los tres que se relacionan, la sangre, el semen y también la secreción vaginal. Pero también hay otros líquidos corporales que no son tan comunes, pero que sí son potencialmente infecciosos, no tanto como los que ya mencioné, pero entre ellos está el líquido pleural, el pericárdico, el sinovial y la leche materna. También pues no es muy raro ver esto, pero puede llegarse a dar la infección de VIH por un trasplante de órganos de donantes que estén infectados, ¿no? O en nuestro caso que pues estamos en riesgo o con un futuro riesgo, pues va a ser que es bastante común en accidentes, ¿no? Dentro del área médico profesionales de la salud, que por accidente nos piquemos con una aguja o algo por el estilo mientras lo manipulamos, ¿no? Y pues es importante ya mencionar por último que el VIH no se va a transmitir a través de los mosquitos, garrapatas ni otros insectos, es decir, no es una enfermedad de vector. Tampoco pues se va a transmitir el contacto casual, conversaciones, el lugar de manos, estornudos, etcétera, ¿no? Pues son todos estos tabús que todavía existen. Y pues también no se transmite a través de la saliva, las lágrimas, el sudor, de las heces fecales o de la orina, siempre y cuando pues todo esto esté libre de sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, pues hay también ciertos datos, pero sí aclarar que quizás esta información está un poco desactualizada porque son datos del 2013, pero me pareció interesante. Normalmente cada año hay aproximadamente 380.000 nuevas infecciones, que como veremos más adelante, pues hay ciertos factores de riesgo o cierto grupo de edades en los que va a predominar más esta infección. En este caso es entre 15 y 24 años. En resumidas cuentas, pues se producen 1.000 cada día o casi una cada minuto. En el 2013, pues el 60% del total se presentó en mujeres adolescentes y muy jóvenes, que de este porcentaje, 80% viven en África subsahariana, que pues esto pues indica el comienzo prematuro de la vida sexual activa a comparación de los hombres. También en los últimos años, pues cada vez las personas están muriendo menos por causas relacionadas con el SIDA, ¿no? Pues debido a todo este tratamiento antirretroviral. Como veremos más adelante, pues
realmente la tasa de mortalidad de VIH bajo un tratamiento es baja. Y en 2013, pues 240.000 niños se infectaron con VIH, que pues esta cifra, aunque parece bastante, pues ha ido disminuyendo cada vez con el pasar de los años. También el acceso de las mujeres a medicamentos, en mujeres embarazadas con VIH a medicamentos retrovirales, pues ha infectado todas estas transmisiones, ¿no? Hacia los nuevos, hacia los productos o hacia los niños. En el caso actual de México, pues eso sí investigué, y actualmente ocupa el segundo lugar de toda América Latina en cuanto a número de infecciones, solo después de Brasil, pero por toda en prevalencia de VIH, pues está en el lugar 17. Y por último, pues la epidemia del SIDA en México se encuentra estable y concentrada en ciertas poblaciones clave que pues, se asocian a los factores de riesgo de transmisión, ¿no? Prevalencia en mujeres transgénero, en hombres que tienen sexo con otros hombres o relaciones homosexuales, hombres trabajadores sexuales y pues personas que utilizan drogas inyectables. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada, puse un mapa para ubicar cómo específicamente en este caso el círculo rojo es la India, pues toda esta parte de esta línea roja para abajo es África subsahariana. Y pues aquí se puede ver cómo de verdad en este caso sí es una región del mundo en la que está muy infectado, pero específicamente por VIH tipo 2. Y por ejemplo aquí en México pues es, más adelante igual lo vamos a ver, pero pues tiene un rango entre 100.000 y 300.000 casos actualmente. Siguiente, por favor. Bien, este pues ya son los casos epidemiológicos. Pues los datos, la verdad, sí hay bastantes datos respecto a eso. Se tiene el registro desde 1983 hasta la actualidad. En este caso, en Yucatán, bueno, estos datos son de los primeros 6 meses, hasta julio, me parece. Entonces, hasta el mes de julio, hubo 260 nuevos casos de hombres en el estado de Yucatán y 30 de mujeres. Se puede ver la relación de cuál es el sexo más afectado en este caso, que suelen ser los hombres. También aquí pues señalé en rojo el grupo de edad en el que es más frecuente la transmisiones nuevas de VIH, sobre todo el grupo de edad entre 25 y 29 años, ¿no? Como se puede apreciar aquí, 53.000 casos solo fueron de los hombres y pues representan un 83%, mientras que en las mujeres solo fueron 10.000 casos y representan un 17% en este grupo de edad. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es la misma categoría, son los mismos datos, pero aquí ya está desglosado con el tipo de transmisión por el que se dio, ¿no? Como ya mencioné antes, pues el principal tipo de transmisión VIH pues va a ser sexual, seguida del uso de drogas inyectables y finalmente por la sanguínea, ¿no? Y la perinatal, pues como ya igualmente mencioné, pues por el uso de los tratamientos y todas las estrategias que se han realizado, pues realmente ya es raro que el niño en cuestión salga con la infección de VIH. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un pequeño resumen. En total, en toda la historia que se tiene registro desde el 1983 hasta 2021, en México ha habido un total de 322.000 casos, casi 323.000, y que actualmente siguen vivos 195.000 personas. Aquí también podemos ver en general la proporción en porcentaje de casos de VIH en hombres. O sea, 85% de la población con VIH en México pues representa a los hombres. Y pues el número de defunciones por VIH que sucedió en 2009, ¿no? 5.000 personas. Y aquí es lo que les comentaba, la tasa de mortalidad es muy, muy baja realmente. Uy, solamente el 4%. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a empezar con el cuadro clínico. Como ya mencioné antes, pues el paciente suele estar asintomático en un periodo entre 7 a 10 años, aunque pues esto como siempre varía, ¿no? Dependerá del sistema inmunológico y la reacción del cuerpo del paciente. Lo que más afecta o lo más importante del VIH, pues sabemos que como ataca al sistema inmune, pues prácticamente te deja sin defensas del cuerpo. Entonces hay muchas infecciones que son las infecciones oportunistas, como su nombre lo indica, como este sistema inmune es deficiente o está bajo, pues prácticamente casi cualquier tipo de enfermedad pues aprovechan esta oportunidad para ingresar al cuerpo e infectarnos, ¿no? Quizás muchas enfermedades que normalmente no nos enfermamos porque tenemos un buen sistema inmune, pues estas personas no. Pues obviamente debe ser debido a un menor
padecemos los inmunocompetentes de manera regular, pero que en el inmunocomprometido se vuelve un verdadero problema. Uno es el herpes, sobre todo el herpes del sistema nervioso central. El otro es la toxoplasmosis cerebral o ocular o sistémica. La otra es la infección por citomegalovirus y la otra más es la tuberculosis. Esas son una verdadera lata en el paciente con VIH-Sida. ¿Sí? La tuberculosis o todas las relacionadas, o sea, las micobacteriosas. Esas son muy comunes, ¿sí? Y ellos son un verdadero problema que se monta a la enfermedad de VIH-Sida. Y las otras, bueno, ahí van apareciendo con menos frecuencia, ¿no? De hecho, doctor, no sé si me pueda corregir, pero había leído que la tuberculosis era como la infección oportunista que más muertes causaba a los pacientes con VIH. Sí, así es. Es De uno de, todos, es la uno de tuberculosis. los que causa más problemas. De hecho, acuérdense que cuando vimos algunas enfermedades, les había dicho que cuando se presentaban en el adulto joven eran enfermedades definitorias de VIH. ¿Qué quiere decir eso de enfermedades definitorias de VIH? Que cuando se presentan en el adulto joven hay que investigar si tienen o no tienen VIH. Una de ellas era tuberculosis. Un adulto joven con tuberculosis o con micobacteriosis, o sea, una infección por micobacterias no tuberculosas, hay que hacerle pruebas de VIH. Con herpes zóster, hay que hacerle pruebas de VIH. Con enfermedad diseminada por citomegalovirus, hay que hacerle pruebas de VIH. Son enfermedades con toxoplasmosis ocular o cerebral. Son enfermedades que cuando se presentan en el adulto joven, debemos obligadamente buscar VIH porque es posible que se estén montando sobre una inmunodeficiencia en ese momento. Por eso se dice enfermedades definitorias de VIH. Y estas enfermedades, como son muy frecuentes en el paciente con VIH, pues también son una frecuente causa de morbilidad y de mortalidad. ¿Sí? Sí. Siguiente, por favor. Doctor, una duda. ¿Sí? ¿Te escuchas? En el caso del sarcoma de Kaposi había leído que era por el virus del herpes. Entonces, es cierto, es que había checado que más que nada era por, como está mencionando ahorita, esas enfermedades oportunistas, que en el caso de herpes era que una vez que ya tenía SIDA, tenía como que se desarrollaba más y desarrollaba el sarcoma de Kaposi. Esto Pero es, es por el VIH. entonces es por el Es por VIH. el VIH. Sí. Bueno, acuérdense que hay virus oncogénicos, que sabemos que es como el virus del papiloma humano que vimos en la clase del día de ayer, sabemos que a ciertos serotipos tienen capacidad de transformar la réplica viral de la persona. El VIH es un virus, entre comillas, oncogénico, pero además hay otra cosa que hace el virus del VIH. Acuérdense que nosotros tenemos siempre, a lo largo de toda nuestra vida, tenemos errores en nuestra multiplicación celular. Pero esos errores van siendo corregidos por nuestro sistema inmunológico. Cuando una célula de nosotros se replica erróneamente, nuestro
grande, cuando a mí me tocó verla, tendría como unos 10 años, pero es otra niña que adquirió la infección en la etapa perinatal, o sea, cuando yo la vi ya tenía 10 años de infectada, y que antes de que yo me jubile, ella ya se había graduado de odontóloga. Y esto sucede con alrededor de los 25 años. De ella le perdimos la pista, pero a pesar de que en esta época en la que yo estuve en el hospital, los tratamientos eran muy complicados porque no había presentaciones para niños, ni tampoco esquemas muy claros, ni tampoco una gran variedad de medicamentos. Lo que nosotros hacíamos eran muchas cosas que eran, pues no inventos, sino que eran modificaciones de lo que se hacía con el adulto. Y vean que ustedes cómo con esas modificaciones, que ahorita no parecerían tan ortodoxas y nos criticarían si lo leyeran, cómo surtieron buenos frutos con muchos de los pacientes, porque antes de que llegáramos los pediatras ahí a ese hospital, ningún niño, casi ningún niño vivía 2 años. Todos se morían antes, no les iniciaban tratamiento, los diagnósticos eran tardíos porque se tenía poca experiencia y no había quien se atreviera a darle estos medicamentos tan agresivos a los pacientes. Entonces esto ya ha ido cambiando. Ya tenemos adultos que se infectaron de niños que llevan una calidad de vida buena con el tratamiento. Entonces el tratamiento, si bien no ha sido suficiente para curar, ha sido suficiente para prolongar por muchísimos años la vida de los infectados con una buena calidad de vida. Ustedes por ahí seguramente han oído hablar de ese basquetbolista Magic Johnson, que tiene más de 20 años conocido como infectado, y el Magic Johnson de repente sale en entrevistas y se ve bien, es una persona grande y fuerte todavía, ¿no? Y creo que él está con una carga viral negativa desde hace muchos años. ¿Alguna pregunta o comentario? Este es el momento. Sí, doctor, yo tengo una. No, Cuando me dices quién la carga eres, porque vírica, ¿quién eres? Irving, soy Irving. Irving. Cuando la enfermedad es intransmisible, ¿qué A ver, pasa? ¿cómo está eso de intransmisible? No entiendo. ¿A qué O te sea, refieres? había escuchado que hay pacientes que ya no transmiten la enfermedad porque la carga vírica es muy baja. Y Exactamente. Eso, incluso, vamos a que aclarar. En ese momento no trazamos. Las cargas virales bajas, ¿sí?, podrían evitar con mucha eficiencia la transmisión de persona a persona. Sucede lo mismo durante el embarazo. O sea, el objetivo de darle tratamiento a una mujer embarazada es bajarle la carga viral para evitar la transmisión. Eso no quiere decir que no vuelvan a ser transmisibles si no hay un repunte de la viremia. ¿Sí está claro? O sea, la transmisibilidad de la infección tiene relación directa con la carga viral del momento. Cargas virales muy altas, el riesgo de transmisión es alto. Las cargas virales
A ver, José, tú me vas a ayudar. Léeme el caso clínico, José, por favor. Dice, femenino de 25 años con 16 semanas de su segundo embarazo. Es referida por el epidemiólogo con un médico familiar, dado que la prueba rápida para la detección de anticuerpos fue positiva. Clínicamente está sintomática. Su pareja sexual es carpintero de oficio que trabaja regularmente en otra ciudad y acude a su casa los fines de semana cada 2 semanas. Dice que está sano. Su primer hijo tiene 2 años y también lo refiere sano. Desde que vive con su actual pareja no ha tenido relaciones extramaritales, pero 3 años atrás tuvo un novio con el que tuvo relaciones sexuales cotidianas. Desconoce su estado de salud actual, pero en su momento sabía que estaba sano. A ver. ¿Quién quiere opinar sin que yo lo señale? ¿Alguien quiere comentar? A ver, yo. ¿Tú, José? Sí. A ver, primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues dice que la prueba de detección de anticuerpos fue positiva. Y, por ejemplo, dice que en el caso de su pareja anterior era de 3 años, entonces el virus tiene un periodo de incubación. Bueno, podría tener la fase sintomática puede llegar hasta los 7, 10 años más o menos. A ver, ¿cuál es el diagnóstico entonces? Pues si la prueba dice que tienes positiva, pues puede ser SIDA. Eso es lo que habría que confirmar con otros estudios. A ver, ¿tú dices seguro? ¿O cómo le ponemos? ¿SIDA o probable? Bueno, sería VIH, ¿no? Probable, José. Infección por VIH. ¿Sí, José? Sí. A ver, ¿quién levantó la voz? Porque no lo estoy viendo. Yo, Daniela, yo digo igual que es probable infección por VIH en etapa sintomática, ya dada los datos de los 3 años con el novio anterior que tenía, yo me iría por eso. ¿Probable asintomática? ¿Cómo estuvo? Probable infección por VIH en etapa asintomática. O sea, ¿no tiene SIDA o sí tiene SIDA? No, yo digo que SIDA. A ver, ¿por qué es probable y no es seguro? Por los anticuerpos, ¿no? Había leído que había veces que podían ser falsos positivos. Entonces, con una sola prueba no puedes hacer el diagnóstico. Exacto.